Ella nunca se dio cuenta de que yo estaba sentado a una mesa de distancia. La nota que dejé le decía que nunca regresara. Ella siempre se detenía en una. Esa era nuestra regla silenciosa. Una copa de vino cuando salía. No porque yo lo exigiera, sino porque juraba que la mantenía con la mente clara. Cualquier cosa de más si me pongo habladora, solía decir, tocándose la sien y riendo. Esta noche iba por la segunda. Observé el remolino rojo en su copa mientras reía. No con su boca, sino con sus hombros, con su postura. La forma en que inclinaba la cabeza cuando él se acercaba. Ella no sabía que yo estaba allí. Yo no lo había planeado. Lo juro por cada parte dolorida de mi corazón. No fui a ese restaurante a espiar. Había quedado con un viejo amigo, Walter, un tipo al que no veía desde que ambos fuimos despedidos durante los recortes masivos del invierno pasado. Pero Walter canceló en el último minuto. Así que allí estaba yo solo, en una mesa para dos, con una vela parpadeando entre mi salmón a medio comer y un vaso de agua que no había tocado. Entonces la vi entrar. Ella no me notó. Yo estaba detrás de una de esas estúpidas columnas decorativas que el lugar pensaba que añadían un ambiente romántico. Pasó caminando directo con su pequeño bolso negro de mano y ese vestido azul que yo nunca había visto antes. Él ya la estaba esperando. Nada de energía nerviosa, nada de incomodidad. Se puso de pie como si esta fuera la quinta o sexta vez, no la primera. Él le besó la mejilla, ella le besó la suya, y se sentaron como si se pertenecieran el uno al otro. Debí haberme ido. Cada instinto en mis huesos me decía que no hiciera esto, que no me sentara allí a ver cómo mi mundo se desmoronaba. Pero no me moví. En cambio, observé las cosas pequeñas. La forma en que no se inmutó cuando él le tocó la mano. La forma en que ordenó el merlot cuando siempre decía que odiaba el vino tinto. La forma en que sonrió medio segundo más de lo habitual. Luego vino la segunda copa. Fue entonces cuando bajó la guardia. Rió más fuerte. Sus ojos se detuvieron en él más de lo que debían. Ella dijo algo. No pude escucharlo. Y él se inclinó. Sus cabezas se tocaron. Me miré las manos y me di cuenta de que estaban temblando. Fue entonces cuando pedí la cuenta y un bolígrafo. No terminé la comida. Solo garabateé 4 palabras en el recibo, lo doblé en 3 partes y le pregunté al camarero si podía entregar una nota discretamente. Él dijo que seguro. No hizo preguntas. Tal vez ya lo había visto todo antes. Me puse de pie, me puse el abrigo y pasé junto a ella sin girar la cabeza. Llegué a la puerta antes de escuchar el sonido de una silla arrastrándose de repente contra el suelo. Mi nota había llegado a ella. Decía, vi la segunda copa. No conduje directo a casa. No podía. Mis manos temblaban demasiado y el zumbido en mis oídos no se detenía. Así que aparqué en el lote vacío de una tienda de comestibles y me quedé sentado allí durante casi una hora, viendo los carritos de compras ser arrastrados por el viento y repitiendo la noche en mi cabeza como si fuera una película de bajo presupuesto en la que no quería estar. Seguía imaginando su rostro cuando leyó la nota. No me quedé el tiempo suficiente para ver su reacción. Pero mi mente me dio una docena de versiones de todos modos. Tal vez palideció. Tal vez entró en pánico y salió corriendo detrás de mí. Tal vez se rió y la arrugó sin pensarlo 2 veces. Una parte de mí esperaba que ella llegara a casa antes que yo. Que hubiera salido corriendo en el segundo en que se dio cuenta de que yo estaba allí, que hubiera llamado a un taxi, regresado a toda prisa y esperado en el porche como en alguna escena de una película romántica triste. Pero el camino de entrada estaba vacío. La casa estaba a oscuras y el aire adentro se sentía más frío de lo habitual. Dejé las luces apagadas, me senté en la cocina y esperé. Las 11:52 de la noche. Nada. Las 12:39, todavía nada. A las 16 de la mañana, escuché la puerta de un auto. No fui a la ventana. No quería que pensara que la estaba esperando, pero escuché atentamente. Sus llaves tintinearon, la puerta se abrió y luego se cerró muy suavemente. No como de costumbre.
Sin el pisotón de los tacones, sin suspiros dramáticos, solo un silencio suave y sigiloso. Ella no entró a la cocina. Ni siquiera asomó la cabeza. Caminó directo por el pasillo y cerró la puerta del dormitorio. Clic. Así de simple, me quedé sentado en la oscuridad, todavía tratando de sentir algo que no estuviera ardiendo. Después de 20 minutos, finalmente me levanté, caminé hacia el dormitorio y abrí la puerta. Ella estaba acostada en su lado de la cama, todavía completamente vestida, mirando a la pared como si yo ni siquiera fuera real. Le pregunté si había disfrutado su segunda copa. Ella se estremeció. Solo un poco, pero no se dio la vuelta. No sé de qué estás hablando, susurró. Su voz sonaba cansada, como si hubiera ensayado esta negación 100 veces en su cabeza. Caminé hacia mi cómoda, saqué el sobre que había escondido semanas atrás y lo dejé caer sobre la cama junto a ella. Finalmente se volvió y lo miró. ¿Qué es esto?, preguntó. Una copia de nuestra licencia de matrimonio, dije en voz baja. ¿Recuerdas lo que es eso, verdad? Ella se sentó entonces. Kate, estás siendo un dramático. En realidad me reí. Por primera vez en semanas, me reí. Ese tipo de risa corta, seca y amarga que la gente hace cuando finalmente deja de importarle. No, dije que tú estabas siendo dramática. Tú eras la que se inclinaba sobre su segunda copa de vino como si estuvieras en un comercial de perfumes. Como si yo no existiera. Como si nuestro matrimonio no estuviera todavía caliente en la tumba. Se quedó callada. Muy callada. Y luego dijo lo único que yo no estaba listo para escuchar. No te lo iba a decir todavía. ¿Todavía? Esa palabra sonó en mi cabeza como una sirena. Ahí estaba. La prueba. Ni siquiera iba a negarlo. No realmente. Me quedé allí mirando a una mujer que ya no reconocía y me di cuenta de que la peor parte no era la traición. Era la calma en su rostro. Como si ya hubiera llorado esto. Como si yo fuera el único que todavía se aferraba a los restos. No dije nada más. Solo me di la vuelta, salí de la habitación y dormí en el sofá. Esa fue la noche en que el silencio entre nosotros se volvió permanente. Y en el silencio, tomé una decisión que ella no vería venir. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café. Regó las plantas de la casa que siempre olvidaba que existían. Incluso tarareó como si la noche anterior fuera algún sueño del que tuviera que sacudirse como polvo en los hombros. La vi moverse por la cocina descalza, con expresión en blanco, como si fuera solo martes por la mañana. Sin culpa, sin disculpas, ni siquiera una mirada de reojo. No dije una palabra. No confiaba en mí mismo para hacerlo. En cambio, tomé un bloc de notas amarillo del cajón, caminé hacia el garaje y me senté en el viejo banco de trabajo con un bolígrafo. Empecé a escribir una lista. No sé por qué. Al principio no fue un gesto dramático. Fue solo instinto, supervivencia, bajo el título, cosas que sé ahora. Ella me mintió en la cara. Ella no dudó. Ella tenía un vestido nuevo. Él la esperó como si no fuera nuevo. Ella nunca miró alrededor del restaurante. Ella no tenía miedo de ser vista. La segunda copa de vino no fue un error. Ella no volvió a casa porque me extrañaba. Ella volvió a casa porque él no la invitó a quedarse. Para cuando llegué al número 12, mi mano estaba acalambrada y me di cuenta de que no había parpadeado en minutos. Solo me quedé allí sentado en el frío garaje mirando la lista como si fuera algún texto sagrado. Era estúpido, doloroso, sin sentido, pero hacía que las cosas se sintieran reales, tangibles, como si pudiera sostener la verdad en lugar de ahogarme en ella. Doblé el papel, lo metí en mi bolsillo trasero y volví a entrar. Ella estaba en el sofá desplazándose por su teléfono, fingiendo reírse de algo. Sus pies estaban metidos debajo de una manta que le compré para nuestro 5º aniversario, la que ella decía que la hacía sentir segura. Me pregunté si alguna vez le dijo eso a él. Me pregunté si él siquiera sabía mi nombre. Le pregunté si se había reportado enferma hoy. Ella no levantó la vista.
Tomé un día personal, dijo, necesitaba despejar mi mente. Casi le pregunto si él también necesitaba despejar la suya, pero no lo hice. Solo asentí y pasé junto a ella subiendo las escaleras hacia la habitación de invitados, una habitación que no habíamos usado en años. No desde que mi mamá se quedó a dormir en Navidad. Esa se convirtió en mi habitación a partir de ese día. Ella no protestó. Ella no me siguió. Ella ni siquiera me preguntó si hablaba en serio. Esa noche, no dormí. Me acosté en el colchón desconocido, mirando el ventilador del techo girar, sintiendo cada minuto pasar como un golpe lento en el pecho. Pensé en llamar a alguien, a mi hermano, tal vez. Pero ¿cómo le dices a alguien que tu matrimonio se desmoronó en silencio? Saqué el bloc de notas de nuevo. Nuevo título, ¿qué piensa ella? No lo sé. Esa lista fue peor. A la mañana siguiente, comencé a rastrear cosas. No como un loco, sino como alguien que había terminado de ser engañado, que días usaba maquillaje, que noches trabajaba hasta tarde, cuando llegaba a casa oliendo a colonia cítrica que no era mía. No estaba buscando pruebas. Ya las tenía. Estaba construyendo algo. En silencio, con cuidado, porque la próxima vez que le dejara una nota, no sería solo en una servilleta. Sería algo permanente, y ella nunca lo vería venir. Pasaron 3 semanas sin confrontación. Vivíamos como fantasmas en la misma casa, compartiendo paredes, pero no vidas. Sin gritos, sin disculpas dramáticas, sin portazos, solo silencio. Un silencio espeso y nauseabundo que envolvía cada habitación como plástico sobre muebles viejos. Ella fingía que yo no existía, y yo le seguía el juego, pero mi mente hacía de todo menos descansar. Sabía que no podría mantener esto por mucho más tiempo. Me estaba matando en pequeñas dosis. Me despertaba en medio de la noche pensando que la escuchaba susurrando por teléfono. Empecé a revisar el camino de entrada desde la ventana del piso de arriba solo para ver si regresaba en el mismo auto. Cada sonrisa que fingía en el fregadero. Cada mensaje de texto de llegaré tarde. Los registré todos como un reloj. Pero lo que me rompió no fue nada de lo que ella dijo. Fue un vestido, uno rojo. Estaba sacando la basura una mañana y vi una etiqueta de tintorería colgando del asiento trasero de su auto. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Me incliné. La etiqueta decía, recoger para Denise Rally. Era de ella, obviamente, pero el vestido no era suyo. No realmente. Nunca lo había visto antes. Y Denise odiaba el color rojo, excepto que ahora aparentemente no. Esa noche, ella dijo que iba a salir a tomar unas copas con Heather. Casi me río. Heather se mudó a Phoenix hace 2 meses. Supongo que olvidó que yo en realidad leía el boletín navideño de su empresa. Esperé 10 minutos después de que se fue. Luego la seguí. Sé cómo suena. Desesperado, espeluznante, débil. No lo discutiré, pero cuando todo dentro de ti te dice que tu vida es una mentira, deja de importarte cómo te ves haciendo la investigación. Condujo hacia el centro, tomó el camino largo como si estuviera tratando de quitarse a alguien de encima. Aparcó cerca de ese mismo restaurante italiano de moda donde la vi por primera vez con él. Pero no entró. No de inmediato. Se quedó en la acera enviando mensajes de texto, esperando. Luego él llegó. El mismo chico, delgado, impecable, seguro de sí mismo, como si no le importara quien lo viera. Le besó el cuello. Ella se rió. La misma risa, el mismo pequeño jadeo fingido como si estuviera sorprendida. Luego entraron juntos como si lo hubieran hecho 100 veces. Esta vez no me senté en la mesa de al lado. Ni siquiera entré. Me quedé al otro lado de la calle detrás de una señal de parada de autobús y solo los observé a través de la ventana. Ella se veía feliz, relajada, como alguien que ya había hecho las paces con lo que estaba haciendo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no tenía intención de detenerse. Sin culpa, sin miedo a ser atrapada. Ella creía que yo era demasiado suave, demasiado cansado, demasiado débil para hacer algo al respecto. Así que saqué mi teléfono y tomé una foto.
No por venganza. Todavía no. Solo para mí, solo para dejar de sentir que estaba loco. Me fui antes de que siquiera ordenaran. Me senté en mi auto durante mucho tiempo. No lloré. No grité. Solo miré la foto, su sonrisa, la mano de él en su cintura, el vestido rojo. Esa fue la noche en que dejé de ser la versión de mí con la que se casó. No estaba planeando una venganza. Todavía no. Estaba planeando claridad. Y una vez que la tuve, supe exactamente lo que dejaría atrás. No dormí la noche que la seguí. Miré la foto hasta que mi teléfono se apagó. Y cuando cerré los ojos, todavía la veía con ese vestido rojo riéndose de la broma de otra persona. Seguí preguntándome, ¿era esta la primera vez o solo la primera vez que la atrapaban? Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Esto era una rutina para ella ahora. Ya ni siquiera miraba por encima del hombro. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en la cocina, con el pelo en un moño desordenado, la bata bien cerrada como si nada hubiera pasado. Preparó avena y fingió estar cansada. Últimamente siempre fingía estar cansada. Noche difícil, murmuró. Quise preguntar si en el restaurante o después, pero no lo hice. Solo la vi mentirme en la cara mientras mezclaba canela en su tazón. Y luego el destino me entregó algo, algo innegable. Dejó su bolso sobre la mesa. Normalmente, está pegada a él. Siempre cerrado, siempre en su hombro, como si tuviera miedo de que yo pudiera mirarlo, lo cual nunca había hecho. No hasta esa mañana. Subió a buscar su computadora portátil. Dijo que tenía una reunión virtual. En el instante en que escuché el clic de la puerta del dormitorio, abrí el bolso. Mis manos temblaron todo el tiempo, pero sabía que no tendría otra oportunidad. Al principio, no vi nada. Solo envoltorios de chicle, recibos, su lápiz labial habitual que rara vez usa ahora. Luego, escondido entre una servilleta doblada y una tarjeta de lealtad, lo encontré. Un recibo de hotel del Brierwood en la habitación 312. Fecha de hace 2 noches. Marca de tiempo 11:43 de la noche. La misma noche que llegó tarde a casa y dijo que había tenido problemas con el auto cerca de la autopista. Ya ni siquiera intentaba tener cuidado. Tomé una foto y volví a poner todo exactamente como lo encontré. Bajó un minuto después, me dio una pequeña sonrisa seca y salió directamente por la puerta. Sin beso, sin despedida, solo el clic de los tacones y la puerta principal cerrada con llave. Esa tarde, llamé al hotel. No les di mi nombre, solo dije que había encontrado un recibo en el bolso de mi pareja y que estaba tratando de averiguar si había dejado algo accidentalmente en la habitación 312. La mujer al teléfono fue educada, pero cortante. Lo siento, señor, pero no revelamos detalles de los huéspedes. Esperaba eso. Lo que no esperaba fue lo que dijo a continuación. ¿El artículo fue dejado bajo ambos nombres o solo el de ella? No respondí de inmediato. Me quedé helado. Luego dije, solo el de ella. La mujer respondió, está bien, bueno, si el otro huésped llama al respecto, le haremos saber que usted preguntó. Colgué. Ella había reservado la habitación a nombre de los dos. No lo estaba escondiendo del hotel. Ni siquiera lo intentaba. Fue entonces cuando algo en mí cambió. Para siempre. Caminé hacia la cocina, abrí el cajón donde guardamos las viejas tarjetas de cumpleaños y las baterías de repuesto y encontré el pequeño cuaderno que ella usaba para llevar sus planes de comidas. Pasé a una página en blanco y escribí en letras mayúsculas, no hay vuelta atrás de esto. No sabía cuándo lo usaría. No sabía cómo, pero sabía que un día ella vería esas palabras y sabría exactamente lo que significaban porque ahora no se trataba solo de traición. Se trataba de borrar. Ella me borró de sus noches, de su honestidad, de su historia, pero yo todavía estaba aquí y estaba observando todo. No fue el recibo del hotel lo que puso las cosas en marcha. Ni siquiera fue la foto de ella con ese vestido rojo. Lo que realmente abrió todo fue una estúpida historia de Instagram que ni siquiera se suponía que yo debía ver. Verás, no tengo redes sociales. No las he tenido por años.
Denise siempre decía que yo estaba atrapado en 2010. Y tal vez tenía razón. Pero eso no le impidió etiquetarme en algunas viejas publicaciones de aniversario en los tiempos en que todavía recordaba que éramos una pareja. Y aparentemente su cuenta todavía estaba conectada a mi correo electrónico. No había revisado esa bandeja de entrada en meses. Solo la usaba para registros de garantía y correo no deseado con cupones. Pero esa mañana, mientras bebía café tibio solo en la cocina, lo abrí. Buscaba una distracción. En cambio, encontré el infierno. Ahí estaba. Una notificación de Instagram. Amberlynn te etiquetó en una historia. Hice clic sin pensar. Lo que vi casi me hace dejar caer mi taza. La historia ya llevaba publicada 13 horas. Era uno de esos vídeos en bucle, solo una rápida repetición de copas brindando en el bar de un hotel. 3 personas en el encuadre. Amberlynn, la compañera de trabajo de Denise, alguna otra mujer que no reconocí, y la misma Denise. Y sentado junto a ella, medio recortado pero inconfundiblemente presente, estaba él, el tipo del restaurante. La misma sonrisa engreída, la misma chaqueta a medida, el mismo brazo descansando detrás de la silla de ella como si fuera su dueño. Excepto que esta vez, Denise no actuaba con timidez. Se inclinó hacia él, con la cabeza en el hombro de él, y la mano de él claramente descansando en el muslo de ella. En público. Lo miré fijamente como si estuviera tratando de quemar un agujero a través de la pantalla de mi teléfono. Mi corazón ni siquiera se aceleró. Simplemente se hundió, pesado, lento, como si mi cuerpo finalmente aceptara lo que mi mente había sabido durante semanas. No había forma de arreglar esto, ni confrontación, ni terapia, ni forma de superarlo. Ella me había dejado hace mucho tiempo. Solo que nunca empacó. Guardé el vídeo, lo descargué. Luego hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a Amberlynn. Respondió al tercer timbre. Alegre y demasiado ruidosa. Kate, hola. Vaya. ¿Cuánto tiempo? No perdí el tiempo. ¿Acaso Denise todavía le dice a la gente que estamos casados? Silencio. Esperé. Luego dijo lentamente, quiero decir, sí, ¿por qué? Solo curiosidad, pregunté, ¿conoces al chico con el que estaba anoche? Más silencio entonces. Mira, Kate, realmente no quiero estar en medio de nada. Ya lo estás. Tomé una captura de ese vídeo que publicaste. Lo vi. Me etiquetaste, ¿lo recuerdas? Y soy el esposo, o lo era. Así que ahora puedes decirme la verdad o puedes seguir fingiendo que no acabas de poner una bomba a punto de estallar en mi regazo. Ella suspiró. Su nombre es Chad. Es uno de nuestros clientes. Han sido cercanos por un tiempo. Honestamente, pensé que ustedes dos estaban separados. Lo hizo sonar como si hubiera terminado. Fue la forma en que dijo por un tiempo lo que me golpeó. No un mes, no una aventura. Esto había estado sucediendo a mis espaldas el tiempo suficiente como para que sus compañeros de trabajo dejaran de sentirse culpables por ello. Y ahora tenía todo lo que necesitaba. Pruebas, un nombre, una línea de tiempo. Toda la red quedó al descubierto en una descuidada publicación de Instagram. No grité. No tiré nada. Simplemente fui a la habitación, abrí su armario y saqué su maleta favorita, la plateada con la cinta rosa en el asa, la que siempre usaba para viajes de trabajo. La coloqué suavemente junto a la puerta principal. Luego abrí mi computadora portátil y reservé el alquiler de una cabaña por una semana a 2 horas hacia el norte. Remota, tranquila, pacífica. No para ella, para mí. Porque ya no solo me estaba preparando para irme emocionalmente. Me estaba preparando para desaparecer. No le dije una palabra esa noche. No cuando llegó tarde a casa. No cuando pasó por encima de la maleta junto a la puerta como si fuera el problema de otra persona. Ni siquiera cuando hizo una pausa, frunció el ceño por medio segundo y luego siguió caminando. Esa fue la parte más extraña. Lo rápido que decidió no preguntar. Casi como si ya supiera la respuesta y no quisiera escucharla en voz alta.
Cocinó pasta, tarareó de nuevo, preguntó si quería un poco. Dije que no. Eso fue todo. Esa fue nuestra conversación. Por dentro, me estaba desmoronando. Sentía el pecho apretado todo el tiempo, como si estuviera conteniendo la respiración constantemente. Seguía esperando que me confrontara, que explotara, que llorara, que finalmente admitiera algo. Pero no lo hizo. Actuó normal, demasiado normal, y eso me asustó más de lo que cualquier confesión podría haberlo hecho. Los días siguientes, le seguí el juego. Respondí a sus mensajes de texto con respuestas de una sola palabra. Asentí cuando hablaba. Incluso le pregunté cómo le fue en su día una vez y pareció genuinamente sorprendida, como si no esperara que esa versión de mí existiera más. Sonrió esa misma sonrisa que le dio a él y me odié por seguir notándolo. Mientras tanto, estaba desenredando silenciosamente nuestra vida. Cambié mi depósito directo, copié archivos importantes, reenvié mi correo personal. Empaqué una bolsa de lona y la escondí en el maletero de mi auto debajo de una manta vieja. Cada pequeño paso se sentía como arrancar una capa de piel, pero seguí adelante porque detenerme significaría derrumbarme, y no confiaba en recuperarme si lo hacía. El jueves por la noche, me dijo que volvería a trabajar hasta tarde. Ya ni siquiera intentaba mentir de forma creativa. Solo lanzó las palabras como si fueran inofensivas. Dije, está bien, conduce con cuidado. Ella dudó, me miró por un segundo más de lo habitual. Pude ver el cálculo detrás de sus ojos. Estaba sospechando. Estaba enojado. Estaba planeando algo. No le di nada. ¿Se fue? Una hora más tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hola amigo, soy Chad, tenemos que hablar. Miré la pantalla durante mucho tiempo. La audacia de eso me revolvió el estómago. Pensó que simplemente podía entrar en mi vida de esta manera, como si me estuviera haciendo un favor, como si yo le debiera una conversación. No respondí. En cambio, abrí mi aplicación de notas y escribí una oración. No necesitas explicar lo que ella ya eligió. Luego la borré. Él no valía mis palabras. Ninguno de los dos las valía. Esa noche, dormí mejor que en semanas. No porque las cosas estuvieran bien, sino porque finalmente sabía cómo terminaría esto. No con una pelea, no con ruegos, no con un cierre que ella pudiera tergiversar para sentirse mejor consigo misma. Terminaría en silencio. Y cuando finalmente se diera cuenta de lo que había hecho, ya sería demasiado tarde para deshacerlo. Porque la nota que dejé en el restaurante no era la verdadera despedida. Esa todavía estaba por llegar. Y sería la última cosa que ella ignoraría. Ella no volvió a casa esa noche. No me sorprendió. De hecho, contaba con ello. Me desperté temprano a la mañana siguiente, me duché, me vestí y caminé por la casa por última vez. No toqué nada. No me llevé recuerdos. Solo la bolsa de mi maletero y una copia del recibo del hotel que había impreso y colocado en un sobre blanco liso. Ahora sentado en el centro de la mesa del comedor, justo debajo de la lámpara de araña parpadeante que ella siempre dijo que reemplazaríamos, pero que nunca hicimos. Dentro del sobre estaba ese recibo y una nota escrita a mano. Sin teatralidad, sin amargura, solo 10 simples palabras. Te había sido mucho antes de que yo me diera cuenta. Dejé mi anillo de bodas a su lado. Sin caja, sin explicación. Supuse que entendería lo que significaba ese silencio mejor que cualquier cosa que yo pudiera decir. Cerré la puerta detrás de mí y no miré atrás. 2 horas después, llegué a la cabaña. Era tranquila, remota, escondida entre pinos altos y cubierta de nieve que amortiguaba el resto del mundo. Sin señal, sin notificaciones, sin actualizaciones. Fue la primera vez en años que me sentí inalcanzable. Y ese sentimiento no era aterrador. Era paz. Pasé los siguientes días respirando de nuevo, cocinando comidas simples, leyendo libros de bolsillo, durmiendo hasta tarde sin que el pavor me arañara el pecho. No estaba curado, ni por asomo. Pero por una vez, no estaba sangrando, y eso era suficiente. En el 5.º día,
Recibí un mensaje cuando conduje a la ciudad para comprar comestibles. Era de Denise. Solo 3 palabras. ¿Dónde estás? No respondí. Siguió un segundo mensaje. ¿Podemos hablar, por favor? Luego una llamada perdida. Luego otra, y aún así, no dije nada porque ya había dicho todo lo que necesitaba en esa nota. No quedaba nada para mí en esa casa. Nada que salvar en un matrimonio donde me había vuelto invisible. Pasaron las semanas. Ella intentó de todo. Mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos de amigos en común. Incluso apareció en la casa de mi hermano preguntando si sabía dónde estaba. Él no se lo dijo. Solo le dijo que yo estaba en un lugar mejor ahora. Y lo estaba. 3 meses después, estaba trabajando en una pequeña empresa de informática en el norte del estado. Menor sueldo en pesos, ciudad más pequeña. Pero algo en la simplicidad me hizo sentir completo de nuevo. Me uní a un grupo de senderismo de fin de semana, adopté un perro, me dejé crecer la barba. No reconocía al hombre en el espejo. Y por primera vez, eso era algo bueno. Una tarde, mientras paseaba a mi perro por el sendero de la cresta, una mujer me detuvo. Tenía esta sonrisa tímida y guantes que no combinaban y me preguntó si era de por aquí. Hablamos. Luego volvimos a hablar una semana después y de nuevo después de eso. Su nombre era Tessa. Era amable, curiosa. No preguntó sobre mi pasado de inmediato. Me dejó compartir cuando estuve listo. Y cuando finalmente lo hice, ella solo asintió y dijo, ya no eres él, y eso está bien. No fue un final de película, sin fuegos artificiales, sin un gran arco de redención, solo 2 personas que habían sido lastimadas aprendiendo a respirar de nuevo juntas. Así que, no la destruí. No envié las fotos. No la expuse ante su jefe o su familia ni lo publiqué en línea para que extraños se enfurecieran. Simplemente desaparecí de su historia y reescribí la mía. Y esa fue la verdadera venganza. La que no viene con gritos, solo con silencio y paz.